Las amibas y otros organismos unicelulares viven de forma independiente y responden a las condiciones de su entorno. Sin embargo, las células en un animal como el ser humano viven dentro de un ambiente interno separado. La piel humana, el equivalente funcional a la membrana celular, es la fuente del sistema nervioso que une el ambiente celular interno con el mundo exterior. El sistema nervioso lee las señales ambientales, mientras la mente interpreta esas señales y envía información regulatoria hacia adentro para controlar la genética y comportamiento de nuestras células y órganos. La mente tiene dos elementos interdependientes, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente está conectada a tu identidad personal, tu espiritualidad. Esa mente es una mente creativa. La mente subconsciente es una base de datos de programas de conductas almacenada. Mis estudios sobre las células madre y cultivos de tejidos revelaron un importante hecho, que el destino de esas células en la placa de cultivo dependía de la química del medio de cultivo. El significado de esto es que ese medio de cultivo es el equivalente a la sangre. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con las células de nuestro propio cuerpo? Primero debes entender este hecho tan importante. Un humano no es un organismo único. Un cuerpo humano es una placa de cultivo cubierta de piel con 50 billones de células. Y el medio de cultivo original, la sangre, contiene información y es la composición de esa sangre la que determinará, de hecho, el destino de las células. En la sangre debemos considerar dos componentes importantes. Número uno, la sangre proporciona nutrición. Cuando estoy en el laboratorio, uso los mejores ingredientes posibles para manifestar un medio de cultivo, por esa razón muy simple. Si no uso los mejores ingredientes, las células sufren. Si alimento ese medio de cultivo con ingredientes que quizá no sean los mejores, las células comenzarán a enfermarse y morirán. Es relevante tener el mejor medio de cultivo, la sangre, lo que significa que solo debemos comer alimentos orgánicos y naturales, porque los alimentos procesados y de granjas industriales están llenos de elementos tóxicos que afectan negativamente a las células. Entonces, una dieta de comida sana es importante para crear el mejor medio de cultivo para nosotros mismos. Pero además de la nutrición, el medio de cultivo contiene información, y esa información incluye hormonas, factores de crecimiento y químicos emocionales. Así que debemos reconocer que el cuerpo humano se ajusta y responde al medio ambiente en todo momento. Entonces hay un ambiente externo que debe comprenderse al igual que el ambiente interno dentro del cuerpo. Pero, ¿quién lee esos ambientes? La respuesta es el sistema nervioso. El cerebro representa la percepción del medio ambiente. A medida que el cuerpo lee el medio ambiente, libera neuroquímicos, hormonas y químicos emocionales en el cuerpo, que controlan el destino para organizarlo y estar en armonía con cualquier condición externa en el ambiente. Entonces, algo muy importante es que el cerebro está interpretando el entorno, y eso es lo que controla nuestras células. En términos sencillos, las señales ambientales son responsables de controlar el destino de nuestra biología. Bueno, cuando hablamos de animales en general, esto es cierto, pero a medida que ascendemos a los organismos superiores en el árbol evolutivo, hay un nuevo dispositivo adicional que interpreta las señales ambientales, y se trata de la mente. La mente es una interpretación de lo que percibe el cerebro, y eso significa que cada uno de nosotros tiene una mente diferente. Cada uno puede mirar el mundo y responder al mismo entorno de manera diferente. Entonces, al mirar la secuencia de flujo de información, el cerebro capta señales ambientales como percepción. La mente hace una interpretación de esas señales ambientales y luego libera química, como las hormonas, factores de crecimiento, químicos emocionales, que coordinarán el cuerpo para ajustarse al medio ambiente que percibimos. De hecho, se cree que es la representación de las percepciones de la mente la que controla nuestra biología. Nuestros pensamientos liberan neuroquímicos y esos agentes controlan nuestra biología.
Si la mente percibe amor, la interpretación de ese ambiente, que representa el amor, hace que el cerebro libere una química que complementa esa percepción. Entonces el cerebro libera una química muy importante en la sangre para controlar nuestra biología. En esa química está incluida la dopamina, una hormona que nos da placer. Además, el cerebro libera una hormona llamada oxitocina. Esa hormona nos hace forjar una unión con la fuente de ese amor. Y eso les permite a los padres e hijos formar ese lazo de amor. Además, cuando estás enamorado, el cerebro también libera vasopresina. Esa es otra hormona que nos hace más atractivos para nuestra pareja, que a su vez hace que el amor dure mucho más. Por último, cuando estás enamorado, el cerebro libera la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento, como implica su nombre, mejora nuestra vitalidad. Es muy simple el cóctel de químicos liberados por nuestro cerebro. Cuando estamos experimentando el amor, se libera en la sangre el medio de cultivo, que influye en nuestras células. El resultado es este: cuando alguien se enamora, es más saludable, brilla. Incluso los demás dicen: mira a esas personas, se nota que están enamorados, con solo ver su fisiología. El amor aumenta nuestro crecimiento y vitalidad. Sin embargo, si abres los ojos y ves que algo te asuste en el entorno, esa experiencia de miedo provocará la liberación de un conjunto de químicos muy diferentes en el cerebro. Y como resultado, tu conducta cambiará profundamente, porque ahora la sangre contiene otra información distinta de la información sobre el amor. Cuando tienes miedo, liberas hormonas del estrés, como el cortisol y la norepinefrina. Esas hormonas cambian la circulación en el cuerpo y no te pone en una etapa de crecimiento, porque debes prepararte para pelear o huir y defender la vida ante el miedo que percibes. El miedo también genera químicos que interfieren con el sistema inmune, que, al ser enviados a la sangre, apagan el sistema inmune y nos conducen a enfermedades cuando vivimos en miedo crónico. La consecuencia es muy importante porque representa lo siguiente: la función de la mente es crear coherencia entre nuestras creencias y nuestra realidad. En otras palabras, si crees que hay algo que temer, el trabajo de la mente es crear un comportamiento que forje una correlación o coherencia entre esa creencia de miedo y la realidad que estamos experimentando. Cuando experimentas amor, la función de la mente es manifestar la química para controlar el comportamiento y poder experimentar ese amor. El punto es simple. Cualquiera sea el programa que tengamos sobre nuestra percepción del planeta, la función de la mente es crear el comportamiento que haga que exista coherencia entre nuestra vida y nuestras creencias. De hecho, esta no es una idea nueva. Tiene 2500 años. Buda dijo: somos lo que pensamos.